¿Te suena el Salmo 34? Muchas veces lo hemos leído, muchas veces nos hemos meditado en él. Y este salmo se titula Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Esta historia, este título, el solo título, en la mayoría de la Biblia, al iniciar el versículo, dice el título del pasaje, y en esa parte hay una letra pequeñita que nos lleva a la parte de abajo, y ese título en las referencias, pongamos en mi Biblia, en la parte de acá, casi todas tienen acá la parte, no sé si han visto cuando leen la palabra de Dios, o en las versiones de aplicaciones, hay una letrica, uno da un clic ahí y nos lleva a una cita bíblica. Y esa cita bíblica la vemos en 1 de Samuel 21, 13 al 15. Lo apagué. Primero se titula Salmo de David cuando mudó de su semblante delante de Abimelech y le echó y se fue. Primero Samuel dice, por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva corriera por la barba. Aquís dijo ante sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Ese pasaje está en 1 de Samuel y ahí nos muestra la historia, o para empezar, va a hacer un pequeño remembranza. Cuando Samuel fue a ungir a David, David era aproximadamente, tenía entre los 10 y 15 años cuando fue ungido como rey de David y vino a ser rey 15 años aproximadamente, más adelante, cuando él tenía 15 años, dice en 2 de Samuel, creo que es, venga, lo miramos rápido, 2 de Samuel 4:5, sí, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 sobre todo Israel y Judá. Entonces, él fue ungido a la edad la Biblia no nos narra, pero según los estudios, entre los 10 y los 15 años fue ungido como rey. Pero vino a ser rey aproximadamente 15 años después. En ese momento, en ese espacio de Israel, ¿quién era el rey? Saúl, ¿no? Saúl se llenó en su corazón de envidia porque él quería siempre ser el rey en Israel, pero Dios ya había escogido un rey. Dios ya había escogido y escogió a David. David ayuda al rey a conquistar otros reinos, pero cuando llega en un pasaje, dice la escritura que cuando llegan las doncellas cantaron ¿qué? Saúl mató a 1000 y 10,000 y David a los 10,000. O sea, le dieron alabanzas, le dieron, digamos, honra a David. Entonces Saúl empezó a llenarse en su corazón como de envidia, como de rencor, como de rabia y procuró matarlo. Entonces dice, fugitivo de Saúl, David fue a la ciudad de Filistea de Gat, pero no encontró refugio allí y escapó por poco. Entonces ahí vemos que él estaba huyendo de lo que Saúl pretendía. Y la más adelante en Reyes dice la palabra que en 2 ocasiones Saúl pretendió clavarlo en la pared. Le lanzó una lanza para quitarle la vida, pero Dios guardó a David. Y vemos la historia de David tan preciosa que aun cuando Saúl lo procuró matar, David lo consideraba, el ungido de Jehová, el ungido del Señor. Y vemos una historia que cuando Saúl salió huyendo, él mismo se quitó la vida y uno de sus escuderos fue y le dijo a David que él había matado a Saúl. Entonces David ya hizo David mató al escudero porque dice que al ungido del Jehová no puede ser tocado. Entonces vemos una historia de 2 reyes, uno altivo y el otro cómo lo respalda Dios. Seguimos leyendo. Después de eso, David fue a la cueva de Adulán, donde se le unieron muchos hombres desesperados.
Este salmo gozoso y sabio parece haber sido escrito desde esa cueva y cantando en presencia de esos hombres. Cuando David huye y se esconde en la cueva de Adulán, él también, habían hombres que lo siguieron y lo acompañaban, pero estaban en un estado. Cuando David escribe este salmo, se dice que estaba en un estado de presión bastante fuerte, pero aún así él mira al Señor. Hay momentos de nuestras vidas que estemos angustiados, que ya no podemos dar más, pero miramos al Señor y Él nos alivia. Vamos el tema en esta tarde es refugio divino. ¿Sí? El refugio divino. Si volvemos a la palabra de Dios, el título que le colocan los estudiosos dice la protección divina. Ese era el título que yo le iba a colocar al mensaje, porque pues vamos a estudiar acerca del Salmo 34, pero me puse a analizar y a buscar como los sinónimos de la palabra protección, y hay muchas palabras, pero me sonó refugio. Protección es como si fuera para mí lo entendía como si fuera un escudo, una protección, una barrera. Pero cuando voy a refugio es más íntimo, es más llegado a nuestro corazón. Entonces el título en esta noche se llama Refugio Divino. ¿Qué piensas sobre la palabra refugio? Es algo que nos da un lugar de protección, como dice la palabra, un lugar de seguridad. Tal vez un imponente edificio con cerraduras en las puertas, tal vez una fortaleza de paredes gruesas, o tal vez algo tan simple como un toldo para mantenerte a salvo en una tormenta, y más en estos días que está lloviendo bastante, que uno sale de trabajar y empieza a llover, entonces uno busca como ese refugio. Cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro cuando necesitamos protección de algo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Entonces, con base a esto, vamos a estudiar la palabra. Vamos a ver 7 claves importantes del Salmo 34 para experimentar en nuestra vida. Vamos a ver 7 puntos importantes que nos enseña este Salmo para encontrar ese refugio que el Señor nos quiere dar. Y el primero se llama: la alabanza abre las puertas del cielo sobre tu vida. La alabanza abre las puertas del cielo, ¿qué? Sobre tu vida. Y nos vamos al versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso dijo el rey David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vemos de hecho, el mayor escritor de la Biblia, de todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es David. David escribió aproximadamente la mitad de los salmos. ¿Cuántos salmos hay? 150. David escribió 75 de ellos. Y cada uno, que cuando nosotros miramos los salmos, vemos cómo David derrama su corazón delante de Dios. Por ejemplo, el Salmo 51 es un salmo tan precioso donde Dios le exhorta por haber pecado, pero David derrama su corazón y da ese salmo y pide muestra ese arrepentimiento y pide ese perdón. Bendeciré a Dios es una decisión, algo que he decidido que voy a hacer. Nuestra vida es de decisiones. Y cuando dice David bendeciré a Dios, tomó esa decisión de bendecir. Y ahí, como dice, voy a bendecir, es decir bien de Dios, a confesar su bondad sobre mi vida. Entonces, cuando David empieza a hablar, cuando David empieza a expresar esos cantos en los salmos, en cada una de las palabras que leemos, es siempre de bendición a Dios. Porque él entiende que Dios es su protección, porque él entiende que Dios es su refugio, donde él puede llegar tranquilamente, aun cuando haya pecado, aun cuando haya fallado, aun cuando haya hecho lo que haya hecho, él encuentra un refugio en Dios.
Y esa es la invitación que nos hace el Señor en esta noche. Aún a pesar de nuestras vidas, a pesar de lo que llevemos, a pesar de lo que hagamos, Dios es nuestro refugio. A veces, y lo he escuchado en varias personas, que no leen la palabra, no oran porque han pecado delante de Dios. Y es cuando más tenemos que buscarlo. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él. Porque Dios tiene sus brazos abiertos para perdonarnos. Y a veces nos sentimos indignos. Yo lo digo porque me ha pasado que a veces ni quiero abrir la palabra, ni la quiero leer. Aún en la aplicación que tengo, nos dan un versículo diario y a veces uno no quisiera ni leerla porque se siente como avergonzado, se siente como indigno delante de Dios. Y es cuando Dios más nos llama. Siempre, tanto en los momentos fáciles como en los momentos difíciles, cuando las cosas van bien o cuando todo parece torcerse, siempre tendré esa actitud de gratitud y de confianza hacia Dios, de bendecir su nombre. Alabaré a Dios sin cesar. En cualquier circunstancia, pase lo que pase, siempre de mis labios brotarán alabanza y gratitud a Dios. El ejemplo de David es precioso porque David siempre expresa alabanzas y gratitud a Dios en todo momento. Aun cuando está en su pedestal, cuando estaba en el trono, o cuando estaba deprimido, él siempre alababa al Señor. Alabaré a Dios. David se dio cuenta de que Dios estaba a su lado en cualquier circunstancia y se propuso tener siempre esa actitud de confianza y alabanza en Él. Cuanto más das gracias al Señor, cuanto más dejas que tu corazón se pierda en alabanza a Él, más podrás ver la mano protectora de Dios actuando de maneras increíbles en tu vida. Dios actúa de una forma increíble. Esta semana estaba escuchando una predicación de Dante Gebel cuando salgo del trabajo y me voy para la casa caminando. Y en una de esas circunstancias le preguntó a la congregación y le dijo: hoy, ¿por qué milagro vas a dar gracias al Señor? Y nosotros a veces nos quedamos como atónitos, pero a veces pensamos que es tan normal en nuestra vida de lo que sucede que nos olvidamos que Dios está a nuestro alrededor. Y él simplemente decía: el desayuno es un milagro de Dios, la vida es un milagro de Dios, ¿sí? Todo lo que nos pasa en nuestro andar diario es un milagro de Dios. Entonces en momentos de angustia, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de gozo, debe haber palabras de gratitud a Dios. Y yo siempre le doy gracias a Dios por el hecho de abrir los ojos en la madrugada, por el hecho de, pues recordando, ayer hace 3 meses partió mi mamá con el Señor. Ella simplemente cerró sus ojos y no los volvió a abrir. El hecho de abrir los ojos es gratitud y es un milagro de Dios. Es un milagro que yo esté aquí parado, es un milagro que tú estés ahí, es un milagro que Dios nos da. Amén. Segundo, Dios oye cada palabra de tu corazón. Y eso lo vemos en el versículo 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David dijo: busqué a Jehová, él lo oyó y lo libró de todos sus temores. Hay una historia, no sé, de pronto los adolescentes, pero nosotros de la vieja guardia, no sé si se acuerden, cuando habían los frascos de yogur y se le abría un huequito y se colocaba una pita y lo hacíamos como teléfono, ¿se acuerdan? Se mantenía uno conectados, a veces el cable daba así dando la vuelta a la pared y se escuchaba cuando uno hablaba por el micrófono del yogur y vemos ahí que aun cuando no veíamos a la persona, uno escuchaba. No sé cómo funciona eso en física, de que el sonido vaya por el cablecito, por la pita, pero se escuchaba al otro lado, ¿no es cierto? Se escuchaba el sonido, se escuchaban las palabras perfectamente. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor, y dijo David: Él me oyó, Él nos escucha. Y busca a Dios, cosas ocurren cuando buscas a Dios de todo tu corazón. Y Él me oyó, Él te oye cuando le buscas.
no te ignora y me libró. Dios actúa en tu vida cuando, como consecuencia de invitarle a orar en tu vida, en tu realidad. Y de todos mis temores, ni siquiera uno de esos temores puede permanecer en la presencia de Dios. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, con todo esto de la política, todo lo que sucede, aún lo del dólar que sube y baja, genera temores, genera angustias. Nuestro futuro es incierto. Hoy estoy aquí, mañana no sabemos, mañana podemos estar seguros de nuestro trabajo, mi contrato es indefinido, pero en cualquier momento puede pasar algo y lo pueden sacar a uno, nunca sabe. Pero entonces eso genera un temor en nosotros. Pero cuando buscamos al Señor, cuando buscamos delante de Él su presencia, Él nos libra de esos temores. Y por último, que aunque el miedo es una reacción humana normal al peligro o a una crisis, Dios tiene un antídoto para nuestro miedo, que es ¿qué? Su presencia. La presencia de Dios quita todo temor, ¿sí? Dice en Juan, primera de Juan, que el amor echa fuera el temor, ¿sí? ¿Y quién es amor? Dios es amor, ¿no? Dice la palabra, porque ese amor que hay en Él lo irradia en nosotros y en nosotros tiene que salir ese temor. Tercero, Dios mismo pelea por ti, Él es tu defensor. Lo vemos en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es la misma presencia de Dios. Ese ángel de Jehová, según los eruditos, según la teología, se refiere a Jesucristo mismo. Cuando tú escuchas o lees en la palabra el ángel de Jehová, esa es la presencia de Dios. Es la misma presencia. Ningún otro ángel toma ese nombre como el ángel de Dios, sino el mismo Señor. Entonces ahí vemos que el Señor aún está alrededor nuestro. David escapó por poco de la muerte entre los filisteos. A pesar de que Saúl lo estaba buscando, David también generó por una enemistad con los filisteos a causa de ¿qué? De la muerte de ¿quién? De Goliat. Entonces Goliat era como su estandarte, su baluarte, su figura que amenazaba a las otras naciones. Y llega un jovencito de 15 años con una honda y mata a ese gigante. Entonces genera esa angustia, genera ese temor, pero también genera ese odio contra David. Y David, por un lado, por su pueblo con el rey Saúl, huye porque lo estaba buscando para matarlo. Y por otro lado, de las demás naciones también lo buscan porque era como el personaje, digamos, ¿cómo les explico? Difícil de enfrentar. Cuando se enfrentaran a él, había temor. Porque dice David que cuando estuvo delante de Goliat, o mejor dicho, antes de eso, él se presentó ante Saúl y Saúl le dio el escudo, la armadura, para que él se protegiera y él no pudo con eso, se la quitó. Y él decía, a mí, cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre, llegaron osos, llegaron leones y yo los mataba porque Dios estaba con él, ¿sí? Y dice cuando se acercó David a Goliat, dijo, este no es más que un oso ni un león, entonces el mismo Dios me lo dará enfrente. Y vemos ya toda la historia en 1 Samuel capítulo 15, toda la historia de David y Goliat. Entonces vemos que a pesar de que él fue perseguido, el Señor siempre lo libró y estuvo con él. David estaba en un verdadero punto bajo, sin embargo todavía estaba lleno de alabanza y confianza, pues sabía que Dios tenía un campamento angelical alrededor de él. Los ángeles de Dios estaban alrededor de él. ¿Y quién comandaba esos ángeles? El ángel de Jehová. ¿Quién es? La misma presencia de Dios. Amén. Dice, Dios mismo es tu defensor, Él pelea por ti y te guarda en todos sus caminos. Una cosa es pelear solo, otra cosa es hacerlo de la mano de Dios, pero otra cuando Dios pelea por ti. Dice la misma palabra en Éxodo y también están en el Nuevo Testamento. Dijo el Señor, la venganza es mía, yo pelearé. El Señor pelea por nosotros. El Señor
guerrea por nosotros. Entonces, ¿qué más defensor que el mismo Dios? Es allí cuando logramos entender que tenemos a Dios protector, que nos cuida y batalla por nosotros, de modo que nos da la victoria. Entonces, David tenía esa confianza en Dios, que Él era su defensor, que Él era su protector. Y eso me lleva a un pasaje de Moisés en Éxodo 14:14, que dice, ustedes, quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Éxodo 14:14. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. A eso nos llama el Señor en esta noche. Quedémonos quietos de nuestros enemigos, enemigos físicos o enemigos espirituales. Dios peleará por nosotros. Amén. Saborea la bondad de Dios en tu vida. Saborea la bondad de Dios en tu vida. Y eso está en el versículo 7, que dice, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué dice? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En este versículo hay una verdad tan maravillosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad que nos muestra este versículo? Que hay que confiar en. Exactamente, que Dios es bueno. Dice, lo es hoy, lo fue ayer y lo será mañana. Todo instante Dios es bueno. Hay una película, no sé si la han visto, Dios no está muerto, que el pastor va con un amigo morenito y él siempre decía, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo es bueno Dios. En todo tiempo es bueno Dios. Entonces, en el Señor hay amor y bondad para nosotros. Esto me recuerda cuando vamos a pedir un domicilio, ¿sí? Cuando vamos a pedir un domicilio o estamos en un restaurante y pedimos la carta, buscamos qué hay para cenar, ¿sí? Hay muchos menús, hay muchas cosas para escoger. Pero uno no prueba, uno no sabe uno no gusta el sabor hasta que no lo prueba. De hecho, en mi caso yo, y mi esposa está aquí, no me deja mentir, que yo cuando voy a almorzar o voy a comer, siempre pido lo mismo. No soy de los que me gusta inventar o coger algo, siempre la pizza hawaiana, la lasaña, o cuando vamos a un restaurante pescado, siempre es el bagre y ya, no más. No me gusta experimentar otras cosas, pero hay gente que les gusta, ven un plato nuevo, pues hagámosle, venga, a ver qué sabe, les gusta experimentar. Entonces, ¿a qué voy? Que dice el versículo, gustad, ese es saborear, ¿no? Dice, saborear, traer a la memoria las buenas cosas que Dios ha hecho y que hace en nuestra vida. Mirar, fijar nuestros ojos en las buenas cosas que Él nos da cada día y en su amor por nosotros. Confiar, porque cuando decidimos confiar en Él y centrarnos en lo bueno, nuestro corazón se llena de gozo. Él no quiere solo que leamos acerca de ello, ni que nos quedemos con lo que otros dicen al respecto. Él quiere que nosotros podamos experimentarla por nosotros mismos y disfrutar al máximo del manjar ¿de qué? De su presencia. La presencia es lo más maravilloso. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que el gustar, el saborear la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas porque nos lleva a experimentar cosas nuevas, nos lleva a tomar nuevos retos, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Quinto, destierra de tu vida la mentira. Esto lo vemos en el versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la palabra, la paz y síguela. Ahí en el último dice, está el nombre de nuestra iglesia. ¿Cuál es? Haz el bien. Sí. ¿Sabías que mentir afecta negativamente la salud?
Un estudio que hicieron en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos dice que las personas mentimos en lo que llamamos mentiras piadosas unas 11 veces por semana. Entendiendo aquí por mentira tanto el faltar a la verdad como el decir verdades a medias. Tras llevar a cabo un experimento con una muestra de 110 personas, pudieron corroborar que el grupo de personas que había decidido no mentir durante la duración del estudio experimentaron una mejoría en su estado de salud. Aún más sorprendente es que en el grupo que sí podían mentir, comprobaron que el número de mentiras que habían dicho se correspondía casi al 100% con el número de quejas que habían expresado por motivos de salud. Entonces, dice ahí la palabra, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Con respecto a este estudio concluimos que para Dios la mentira está al mismo nivel que un adulterio, robo o asesinato. Y eso lo vemos en el decálogo de los 10 mandamientos que están ¿dónde? Éxodo 20, gracias, capítulos 13 al 16. Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Ahí está implícita la palabra mentira. Entonces vemos que para Dios aborrece eso, y lo vemos también en Proverbios 12:22, que dice, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y nos ponemos a buscar la palabra mentira en la Biblia y encontramos cualquier cantidad de versículos donde Dios aborrece a los mentirosos, a los engañadores, a los que hablan falsedad. Y en los 10 mandamientos dice, no des testimonio en contra de tu prójimo. Entonces, ojo con las mentiras que están a piel de boca. ¿Y por qué lo digo? Yo trabajo en una empresa de confecciones en un ámbito secular y a veces con solo una palabra me dicen, William, ¿no es cierto que sí? Y uno, sí, cuando sé que es no. Entonces, esas cosas, no sé si les pasan a ustedes, uno como que no quiere hacerlo, porque está el Señor ahí, está el Espíritu Santo como redarguyéndole en su corazón. Pero a veces uno sin querer está rodeado de ese mundo y lo llevan a decir esas cosas. Me acuerdo, yo en la empresa que trabajo, venían, como son de judíos, ellos tienen que dar una ofrenda anual, no sé, unos eventos que tienen. Y llegaba el personaje, el rabino, eso sí tenía su vestidura, su bata larga y ¿cómo se llama? ¿El kepis? Bueno, el cosito aquí en la cabeza. Entonces, él llegaba y los preguntaba, y cuando lo veían llegar, cerraban la puerta, le echaban candado y ellos daban la vuelta por la puerta y digan que no estoy, digan que no estoy. O sea, y uno ver eso ahí como que le redarguye ellos mismos que conocen en sí la palabra y obligan a la gente a que actúen así. Y lo más chistoso es que mi jefe dice, yo aborrezco que me mientan. Esos son como cosas ironías, pero entonces eso está ahí al frente. Dice, mentir produce dolor de cabeza, problemas de garganta, estrés y tristeza. Las mentiras generan un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, lo cual, según este artículo, reduce el número de anticuerpos para combatir las infecciones de sangre. La autora de este estudio concluye, decir la verdad mejora la calidad de las relaciones personales y estas, a su vez, mejoran la calidad de vida. Amén. Pienso que, o sea, cuando uno dice la verdad, uno siente esa paz, siente esa tranquilidad y puede hasta dormir tranquilo, ¿sí? En paz, como dice la palabra. Cuando buscamos la verdad, el bien y la paz, obtenemos como resultado que vivimos más tiempo, vivimos la vida más plenamente, el bien nos rodea en nuestro día a día. Amado hermano y hermana, destierra de tu vida la mentira. Cada uno sabe qué es lo que hay en su corazón. No hay nada mejor que la verdad para vivir en la protección y la bendición de Dios. Nada supera eso, que el actuar bien, que hacer el bien. Y decía en el siglo XV aproximadamente,
XVI, es un cura, San Pedro Claver, decía, haz el bien y no mires a quién. Es una invitación, o sea, hagamos el bien, lo que nosotros damos, lo que nosotros sembramos, de eso cosechamos. Entonces, que sembremos paz, que sembremos bondad, que eso vamos a recibir. Y eso me lleva, así rápidamente, a la frase, a la famosa regla de oro, Mateo 7:12. Jesús dijo, haz con los demás lo que quieran que hagan contigo. Entonces, eso es, y había en la iglesia donde asistí mucho tiempo, había un hermanito que él siempre nos saludaba y decía que Dios le conceda el doble de lo que me desea. Uy, ahí le tocaba, si había rabia, si había algo, tocaba pensarlo, tocaba exactamente como decíamos en el versículo primero, bendecir, sola bendición. Entonces él decía que Dios te conceda el doble de lo que me desea. Uy, entonces vamos a darle bendición. Sexto, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Lo vemos en el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios tiene sus ojos puestos en ti. No eres un desconocido para Él, sino que te conoce por nombre, escucha tu corazón y ya tiene preparados planes de bendición para tu vida, para que puedas caminar por ellos. Como mi hijo, mi hermana Estela conoce por nombre propio, eso me lleva a Isaías 41:10. No temas que yo soy tu Dios, no desmayes porque yo te di nombre, dice ahí a grosso modo en Isaías 41:10. Miremos dos pasajes en la Biblia que nos ayudarán a comprender más. Salmos 32:8. En la versión internacional dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y hay otro comparado con otra versión, dice la palabra de Dios para todos, te enseñaré y te mostraré el camino, te enseñaré, te estaré observando y seré tu guía. Entonces dice, los ojos de Dios están puestos en nosotros constantemente. Entonces nuestro andar debe ser correcto. Salmos 101:6. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Y la otra versión, palabra de Dios para todos, dice, miraré con agrado a la gente leal. Le invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Pondré los ojos de la tierra sobre los fieles. O sea, todos aquellos que descansamos en el Señor tienen sus ojos puestos en nosotros. Amén. Entonces vemos ahí lo que el Señor nos invita, porque Él nos está mirando. Dice, me gusta esa palabra de Dios para todos. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Solo gente que hace el bien. Por consiguiente, como nosotros, estamos delante del Señor. Amén. Tenemos ese privilegio. ¿Estamos haciendo qué? Haciendo el bien. Y por último, séptima clave, para cada problema Dios tiene una solución. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. Y esto, en muchas aflicciones, nosotros constantemente luchamos con esto. Y en una ocasión, un pastor huelellano expresó, si los problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Entonces hay dos posiciones y eso me dejó pensando. Si los problemas tienen solución, ¿para qué nos preocupamos? Dios los va a estar ayudándolos. Pero si no tienen solución, ¿para qué nos preocupamos? Entonces era un juego de palabras, pero es verdad. Entonces Dios tiene solución para cada problema que nosotros estemos enfrentando. Lo que pasa es que a veces queremos ayudarle a Dios. A veces queremos que Él actúe más rápido, entonces le damos un empujoncito. Y eso lo vemos en el caso de Abraham, que Dios le prometió un hijo, le prometió una descendencia, y él le quiso ayudar y se fue con la sierva de Sara y nació Ismael, que también recibió
promesa, la promesa que le había dado a Abraham, también la recibió Ismael. Eran dos, Isaac, que era el hijo de la promesa, y Ismael, que le ayudó como a recibir esa promesa. Y ambos son pueblos prósperos hoy en día. Ismael, los árabes descienden de Ismael y los israelitas que descienden de Isaac. Entonces vemos ahí que Dios está ayudándonos en nuestros problemas, pero que debemos actuar a Él. Dice, ¿te has sentido alguna vez como si estuvieses a punto de estallar? En ocasiones los problemas se acumulan en nuestra vida y puede llegar el momento en el que parece que no podamos aguantar más. Muchas son las aflicciones, pero por las que nos toca pasar. No son pocas, son muchas, sobre todo cuando quieres hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, hay más luchas, hay más dificultades, ¿sí? Cuando queremos decir la verdad, cuando queremos actuar bien, el enemigo se levanta con más fuerza y nos ataca. Pero el ángel de Jehová está alrededor nuestro y ¿qué? Nos defiende. Pero gracias a Dios hay un pero. De todas ellas nos librará Dios. No hay ni una sola aflicción de la que Dios no nos libre. No hay ni una sola de ellas que sea demasiado grande para Dios si la entregamos a Él. Entonces ahí vemos 7 claves importantes que nos muestra la palabra de Dios en el Salmo 34, donde nos podemos mirar que su presencia siempre estará con nosotros. Y para concluir, vemos conclusión, coloqué ahí, vamos a mirar exactamente. Conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad. No debemos temer a las situaciones o personas que amenazan nuestro bienestar, ya sea en nuestro sentido físico o espiritual. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios, así que siempre el mejor lugar para estar es junto a Él. Cualquier circunstancia, cualquier negocio, cualquier actividad que nosotros hagamos, debemos estar en la presencia de Dios. Y quiero dejarlos con un Proverbio 10:18 y hablando del devocional de esta mañana, el versículo devocional preciso hablaba de esto, y es Proverbios 10:18, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. De hecho hay una canción, ¿no? Torre fuerte, pues no tengo la voz angelical para cantar, pero hay un coro famoso de ese que dice que a él correrá el justo y él lo librará de todas sus aflicciones. Entonces, pues quiero leer ese documental, ya que tenemos un tiempo. Dice, si nuestro refugio es solo en los problemas o cuando nos conviene, entonces nuestra vida espiritual es pálida. Un bosquejo mal delineado que nos hace dudar, nos desanima y como consecuencia el mundo y Satanás lanzará un zarpazo destructor para confundirnos y avergonzarnos. El refugio del hombre es endeble, temporal y falso. Consumir drogas, alcohol, sexo, dinero, etc. Solo nos traerá una atadura espiritual que nos liga por completo a la vergüenza, a lo inmoral y efímero de los placeres mundanos. El refugio que encontramos en Jesús es tan sólido como una torre. A ese refugio debemos correr por ser ahora justificados por medio de él. Correr a ese refugio no es opcional. Empezamos a librar batallas en el mundo espiritual del que no saldremos adelante sin su ayuda, sin la ayuda de Dios. No debemos permitir ser avergonzados por nuestra tibieza. La promesa de este salmo es saber y estar convencidos de que estaremos bien justo en ese refugio. Soldados, exploradores, peregrinos, etc., atraviesan forzosamente por dificultades y luchas por encontrar refugio donde resguardarse. Ninguno de nosotros buscamos refugio cuando planeamos unas vacaciones en la playa. Nosotros buscamos una habitación, una estancia que nos brinde continuar disfrutando de nuestros días libres
una suite donde nos atiendan, no un refugio. El refugio que encontramos en Dios nos hará descansar de toda la aflicción del mundo, de los problemas cotidianos, de las dificultades o adversidades diarias. Esto no quiere decir que no las enfrentemos. No es así. Sin embargo, enfrentarlas en nuestras fuerzas, con nuestra aflicción, vergüenza y confusión, no nos garantiza jamás de ninguna manera la victoria. Pero en Dios y con Dios todo será diferente. Solo un día sin un solo día sin nuestro refugio nos convierte en blancos fáciles para los ataques, las tentaciones. Puede garantizarte que seremos derribados si solo tenemos la punta del pie en la entrada de nuestro refugio. Pero si estamos verdaderamente rodeados por su presencia, la historia será completamente diferente. En la presencia de Dios tenemos refugio y protección para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que inclinen sus rostros. Vamos a meditar por un breve momento acerca de lo que Dios nos dijo. ¿Para qué necesitamos correr hacia Dios? Ahí en tu corazón, medita unos breves segundos. ¿Por qué tienes que correr a Dios? ¿Por qué tienes que buscar a Dios? ¿Por qué necesitas ese refugio de Dios? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu bendición, por esa bendición que encontramos en el Salmo 34, ese salmo escrito por David cuando estaba en aflicción, cuando estaba escondido allá en la cueva de Adulán, bendito Dios. Padre, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, los redimidos con la sangre del Cordero en esta noche. Coloco delante de ti sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor, sus temores, sus angustias, todo lo que nos rodea a diario, bendito Dios. Quizás trabajamos en un ambiente secular donde todo es mentira, todo es engaño, todo es falsedad, bendito Dios. Solo te tenemos a ti, Padre. Solo tenemos tu presencia en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu presencia no sea parte, como lo dijo Moisés. Si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes ir, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por lo que derramas en nosotros día a día, Señor. Descansamos delante de ti, Señor. Sé ese fuerte, sé ese resguardo, sé ese refugio en nuestras vidas. Como decía el título, el refugio divino. Ese lugar donde podemos estar, Señor, callados delante de ti, delante de tu presencia, en esa intimidad, en ese acercamiento, como lo hicieron esos dos apóstoles y se recostaron en tu pecho, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por tu presencia en nuestras vidas. Pido que esta palabra llene nuestro corazón, que no salga vacía, que cumpla el propósito por el cual tú has ministrado en esta noche a nuestro corazón, a nuestra mente, en nuestras vidas, bendito Dios. Que podamos descansar delante de ti, que podamos sentir tu amor derramado en nosotros día a día, que esa obra en la cruz del Calvario no sea en vano, bendito Dios. Que podamos llegar ante tu presencia, que podamos llegar ante ti, Señor, para decirte, para contarte, para decirte lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Quizás un fracaso sentimental, quizás una pérdida familiar, quizás una pérdida financiera, qué sé yo, bendito Dios. Pero tú estás aquí en esta hora ministrando a tu pueblo, ministrando a tu vida. Y quiero orar, Señor, especialmente por si alguno, Señor, en esta hora hay enfermedad, hay dolor, hay angustia. Seas tú obrando en su vida, seas tú obrando de una forma poderosa, sobrenatural. Dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos has traído. Hasta aquí hemos visto tu bendición. Hasta aquí hemos visto, Señor, tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios. Y pido que en esta noche, Señor, podamos meditar
y también también descansar en esa palabra, en ese salmo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiados, bendito Dios. Gracias te doy por tu pueblo, gracias te doy por mis hermanos que están aquí, Señor, porque han decidido venir a este lugar para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, como decíamos en la enseñanza, para decir bien de ti, bendito Dios. Te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, esa gloria que solo pertenece a ti, esa gloria que es solo tuya, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.